Tiene abierto el audio. Tiene abierto el audio. Empecemos. Está un poco lento el internet, chicos. Ya tiene que estar activada la hora. ¿No está activada? Ahí es. Buenos días, hermana. Soy Ramos. Buenos días, Carla. Yo voy a comenzar la exposición. Ok. Ya. Nuestro tema es el avance de la industria y la ciencia. Como destreza tenemos analizar los avances científicos y técnicos que posibilitaron el gran auge de la industria y el cambio en las condiciones de vida que se dieron entre el siglo XIX y entre el siglo XVIII y el siglo XIX. No sigue la diapositiva. Como integrantes tenemos a Cristel Benítez, mi persona Carla Ramos. El siglo XVIII es considerado en Europa como el periodo que se extiende con inicios variables. Presenta acumulaciones de hechos y cambios ideológicos, políticos y científicos. Se da la evolución paralela en dos potencias, Gran Bretaña y Francia. Siguiente diapositiva, hermana. Voy a esperar un poquito porque mi internet está lento, entonces va a salir despacio. Ya. Tenemos como la revolución. Es el proceso de transformación económica, social y técnica. Se da en el siglo XVIII en Gran Bretaña, concluye en 1820, en 1840. Durante este periodo se dio el mayor conjunto de transformación económica, tecnológico y social. La economía rural se basó en la agricultura y el comercio. Siguiente diapositiva, hermano. Como avances tenemos, se sustituyó los trabajos de mano de obra y el uso de la tracción animal por máquinas industriales. La economía se desarrolló los bancos y ferrocarriles a vapor, y así como se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX. Dice a continuación mi compañera Cristel. Por favor, dejen que ellas den sus exposiciones. Como que estuviera alguien ahí hablándolas y eso las hace poner nerviosas. Sí, es que tengo un poco mal el internet, hermana. Se me estaba ayudando mi hermana ahí porque tengo mal el internet. Tienes malo el internet. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó de sobremanera a la población, que experimentó el rápido crecimiento, sobre todo en el ámbito urbano. Más tarde, cabe aclarar un punto importante, que fue que a partir de la máquina de vapor de James Watt, patente en 1769, fue que comenzaron a desarrollarse los barcos y los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo de la segunda mitad del siglo XIX. Del motor de combustión interna y la energía eléctrica supusieron un proceso tecnológico sin precedentes. La siguiente diapositiva. Ahora le vamos a hablar sobre la
La Ilustración nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta primeros de los años del siglo XIX. Es conocido como el siglo de la Ilustración europea, ya que se dio movimientos científicos, intelectuales, culturales, dejando atrás lo que son las creencias religiosas para poder explicar todo en el siglo XIX. Y fue especialmente activo en España, Inglaterra y Portugal. Y en Europa se comienza a dar este movimiento con los descubrimientos astronómicos, físicos y ópticos de Nicolás Corpigno y Galileo Galilei. El nombre más importante del siglo XXIII es sin duda Isaac Newton, con una obra filosófica naturalista del principio, lo cual fue publicada en 1687. Okay. Otro protagonista clave del desarrollo de la ciencia durante el siglo fue el alemán Gottfried Leibniz, el que desarrolló conocimientos prácticamente de todos los campos del saber de su época. Y hoy en día usamos las notaciones de Leibniz y no las de Newton en el cálculo. Ahora vamos con otros científicos, como fueron Galileo Galilei, que fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica, y Nicolás Newton, que fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Ahora vamos con las preguntas. Ok, antes de la pregunta, ¿cuán importantes fueron los avances que se dieron a partir del descubrimiento de la máquina a vapor? Todo comenzó a cambiar. Si nos vamos hacia atrás, en Europa, este periodo de tiempo se notó la diferencia. ¿Por qué? Antes, si vamos a la parte del campo, específicamente se dedicaban al área del campo, al cultivo, al sembrío, a la crianza de animales. Eso en sí giraba la economía de Europa. Pero aquí aparecen dos grandes potencias, una de ellas Gran Bretaña y Francia. ¿Cómo llegan a ser estas grandes potencias a industrializarse? Porque ellos tenían colonias en partes de África, de América y de Asia. Ellos tomaron de aquí toda la materia prima que necesitaban sus industrias. Así que ya sabemos de dónde salió el carboncito para ese vapor. No salió de ellos, sino de los yacimientos de las colonias donde ellos estaban. Muy importante es que había gran parte en África. No me levante ahorita la mano, porque estoy explicando la clase. Entonces, esos yacimientos le producían a ellos para sus industrias. Por eso Gran Bretaña se convierte en una potencia mundial con todo lo que traía de sus colonias. Recuerda que cuando ellos conquistaban, como cuando vinieron los españoles a Ecuador, a Perú, bueno, todo lo que es América, ellos se hacían dueños, no solamente del todo lo que encontraban ahí, porque eran los conquistadores, los colonizadores, sino que hasta de nosotros. Es decir, las personas que habían conquistado también le pertenecían. Pero es aquí cuando Gran Bretaña y Francia, porque ese también fue otro gran imperio, más adelante vamos a ver los grandes imperios, el francés también tiene sus colonias y a través de todo lo que traía de las colonias los hicieron potencia. Vamos a la primera revolución industrial que se da a partir a finales del siglo XVII y todo lo que tiene que ver con el siglo XVIII. Y es Reino Unido de Gran Bretaña el que se considera el potencial en la revolución industrial, la cual empezó en 1820 y concluye aproximadamente en 1840. ¿Qué se reemplaza? Número uno, ¿qué reemplazan las industrias? Número uno, en lo que es el campo, ya llevaron industrias maquinarias para trabajar en el campo. Las industrias, manufacturas, empezaron ya a procesar todo lo que venía del campo, a hacer bebidas, a hacer ya todo producto industrializado, todo mecanizado. ¿Y qué más? Oh, sorpresa, también el ferrocarril.
el que permite tener el intercambio comercial entre ciudades y entre países vecinos. Así que el ferrocarril fue uno de los descubrimientos y de los medios de transporte más utilizados en esos siglos. Y así podemos darnos cuenta que hubieron muchos avances, construcción de canales, construcción de carreteras, porque ya vemos aquí, miren, las industrias, todo lo que es ya mecanizado. Ya se utilizó menos la mano de obra, ¿verdad? Pero no es que las máquinas se manejaban solas, ¿no? Pero ya hicieron una reducción del personal, pero se abrieron nuevas industrias en las cuales sí se necesitaba mano de obra. ¿Qué pasa aquí? Las personas que estaban en el campo se dieron cuenta que estas que estaban aquí empezaron a unirse a las grandes ciudades. Los campos empezaron a quedarse vacíos. ¿Por qué? Porque la gente quería ir a las grandes ciudades donde estaban las industrias, donde necesitaban obreros. Eso también fue una de las desventajas que trajo la industrialización, que los campos empezaron a ser abandonados. Y eso pasa en cualquier lugar. Las personas del campo quieren ir a la ciudad porque ahí hay más oportunidades. Y esto no dejó de serlo. Ahora, aquí aparece hasta los grandes científicos, etc. Antes del siglo XIX, todo giraba en torno a la Iglesia Católica. Así que viene aquí la Ilustración, que por cierto es muy interesante este tema. La Ilustración ya es el pensamiento que debe tener el ser humano libre. Antes de la Ilustración todo giraba en torno a la Iglesia Católica. Si hacías esto era pecado. Si hacías lo de acá era pecado. Los astrólogos, los astrónomos y bueno, y todo esto que estudiaban la astrología, que el tiempo, etcétera, eran considerados herejes en el tiempo de la Iglesia Católica. Mientras que en la Ilustración ya les dan la apertura de que tú puedas ser libre de pensar, de opinar. Y aquí vemos a estos físicos y astrólogos, matemáticos, a Nicolás Copérnico, a Galileo Galilei. Galileo Galilei tuvo problemas en el momento en que la Iglesia Católica lo dice que es un hereje por lo que él decía a través de sus estudios. Pero él se rectifica y dice que no, que a lo mejor él se confundió porque los mandaban mándenlos a la hoguera o los mandaban a encarcelar en el tiempo de la Inquisición, donde la Iglesia Católica mató a muchas personas en el nombre de Dios, porque supuestamente no todo lo que ellos pensaban o habían estudiado iba en contra de Dios. Y otro de los protagonistas claves también está aquí, Leibniz, quien desarrolló conocimientos en práctica de todo lo que eran los campos del saber. Eso es lo que hace la Ilustración. Abre el conocimiento, es decir, la razón del porqué de todo. Y eso no estaba a favor de la Iglesia Católica porque ellos estaban en un cuadro y era que Dios había creado todo y nosotros éramos creaciones de Dios y el resto no servía. Así era el pensamiento de la Iglesia Católica en el tiempo de la Inquisición, pero en la Ilustración ya las cosas cambian y aparecen los famosos pensadores que en su mayoría eran ateos, no creían en Dios, sino nada más que en la razón y en el pensamiento del por qué las cosas. Y aquí ya vienen los inventos. Antes de Leibniz estaba todo lo que tiene que ver con Newton, pero en realidad ya nos quedamos con lo de Leibniz en la actualidad, con sus cálculos, etc. Y aquí está Galileo, italiano, por cierto, Galileo Galilei, que hizo conforme a ese tiempo inventos. Y Nicolás Newton, el de lo que sube bajo la ley de la gravedad. Galileo Galilei inventó el astrolabio, el telescopio y muchos otros inventos que por cierto han aportado muchísimo hasta la actualidad. Ahora sí, nos vamos a nuestras preguntas. Sácate eso de la cara, Keila, que no estamos en ninguna fiesta. Vámonos a nuestras preguntas.
¿Cómo fue la primera revolución industrial? Esa es la primera pregunta que está aquí, pero yo voy a hacer antes. Dígame, ¿cuándo empezó la primera, porque es la primera revolución industrial? La primera revolución industrial. ¿Cuándo empezó la primera revolución industrial? Vamos a las fechas en la cual empezó la primera revolución industrial. Kerly, hábleme de siglos. ¿Cuándo empezó la primera revolución industrial? ¿Quién ha abierto el audio? ¿Cuándo empieza la primera revolución industrial? Keila, ¿cuándo empezó la primera la revolución industrial? ¿Pudiste abrir Buenos días, hermano, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, claro. Casi a finales del XVII, pero el boom fue en el siglo XVIII. Muy bien. ¿Cuáles son, verdad, esos países que se convirtieron en potencia una vez y trajeron, ellos fueron los que trajeron la revolución industrial y se hicieron potencia a través de, bueno, ya tenían sus colonias, pero una vez que vino el boom de la industrialización, ellos ahora sí se convierten en las superpotencias mundiales. Doménica. Gran Bretaña y Francia. Muy bien, ellos dos a la par, pero siempre estaba a la cabeza, era Gran Bretaña. ¿En qué año concluyó la revolución industrial, la primera revolución industrial? ¿En qué año? Vamos a hacer esa preguntita. Vamos a hacer la pregunta a los que están con las cámaras apagadas. Bedoya, Emily Aquino, Nicole Alvarado, tienen apagadas sus cámaras. Orellana, cámara apagada. Estoy nombrándolos. Déjenme ver quién más tiene cámara apagada. Ok, ahí sí toditos encendieron las cámaras. Guerrero, Guzmán. Guzmán, la pregunta es para usted. Fecha en la cual concluyó la revolución industrial. Si no contesta significa que no está en clase. Voy a retirarle entonces de la clase, porque no contesta. Y no tiene la cámara encendida. Ok, continuamos. Moreira. Buenos días, hermana. Buenos días, hija. En 1840. Ok, Tavara su cámara, Johnny Ortiz su cámara, Guerrero su cámara, Dayer Rivera su cámara. Y la pregunta es para Anthony Guerrero. ¿Cuándo empezó la ilustración? ¿Cuándo empezó la ilustración? No me acuerdo. Siguiente pregunta para Dayer Rivera. ¿A mediados de qué años empezó la ilustración? Para Dayer Rivera. Para Tavara, la misma pregunta. ¿A mediados de qué siglo comenzó la ilustración? La misma pregunta para Johnny. ¿Cuándo empezó la ilustración? La ilustración. Y vayan pensando de qué se trató la ilustración. Chuya.
¿Cuándo? No, hermana, en el siglo XVIII. Ok. Keila Chuya, ¿de qué se trataba en la ilustración? Había algo allí en particular que no se permitía antes. ¿Qué pasó en la época de la ilustración? ¿De qué se trata eso de ilustrar? ¿Qué ilustraban? ¿De qué se trata la ilustración? Esa época importante de la historia, la ilustración. Que por cierto lo van a ver el próximo año. Dime, Vega. Buenos días, hermano. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿De qué se trata la ilustración? Ya, que se dio movimientos científicos, intelectuales y culturales, Muy bien, así es. dejando atrás todas las creencias religiosas para poder explicarlo. Muy bien, ya antes la Inquisición era no, la iglesia solo se pensaba lo que decía la iglesia católica, enmarcado en Dios. En la ilustración ya es el pensamiento, el razonamiento del porqué de las cosas. Eso pasa, es la transición entre el tiempo de la iglesia y el tiempo de la ilustración. Ahora sí el hombre es libre para pensar, aflorar sus pensamientos, ahí vienen los grandes inventos, etc. Científicos que sobresalen en la ilustración. Científicos que sobresalen en la ilustración para Peralta y luego para Bosada también. Científicos que sobresalen en la ilustración. Peralta. Buenos días. Buenos días. Charles Darwin. Charles Darwin. No nombramos a Darwin. Bosada. Nicolás Newton, Galileo Galilei y el otro no me acuerdo muy bien el nombre. El otro es un medio raro el apellido. Nicola Alvarado. Sí, el apellido, es concreto con él. Nicola Alvarado, ¿cuál es el científico que nos falta? Pensador, filósofo. Newton. Ya dijeron Newton. Dijeron Newton y dijeron Galileo Galilei. Y falta uno. Nos falta uno. Que el apellido es bien rarito. Como difícil de pronunciarlo. Es difícil. Alana. Lemon. ¿Qué sé? Es difícil. No sé. Ahí está. Nicolás. Goldfield Leibniz. Ese. Que luego dice que le rezagó a Newton porque él hizo avances, estudios más profundos que los de Newton. Así que ahí había una pelea entre el uno y el otro. Bueno. Ok. En sí, ¿qué sacamos de provecho con la primera revolución industrial? ¿Cuáles fueron las ventajas de la primera revolución industrial? Vamos a hablar de eso. Que